¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? El día de mañana, sábado, bueno, voy a poder estar contigo en la clase, por eso voy a grabarte este video para mostrarte cómo le vamos a aplicar la capa de pintura a tu cuadro. Bueno, aquí ya empecé a agregar una base. Vas a notar que tuvimos que mover el boceto original, el dibujo de esta cara, por ejemplo, estaba aquí, lo tuvimos que mover, así que esto ya no es necesario tomarlo como referencia. También esta cara la tuvimos que mover un poco más hacia arriba, notarás que son un poco más pequeñas. Bien, lo que hicimos primero fue agregar una base de aceite de linaza o barniceta para que la pintura corra un poco mejor y te voy a mostrar cómo hacer las combinaciones de la pintura aquí en la paleta. Ahora, al ser una base es importante tomar en cuenta que solamente hay que manchar el cuadro, es decir, como que vas a agregar el color más similar, pero no es necesario que tenga ni mucha definición y el color a veces no queda bien logrado en la primera base, entonces no te preocupes si no queda igual. Retomando el concepto de las mezclas, vimos que necesitamos usar amarillo medio, azul cian y magenta. Necesitamos usar alguna variante de azul, rojo, amarillo para que puedas lograr los matices. Y vamos a tener blanco a un lado para lograr variar la iluminación. Vas a notar que no tenemos el color negro y eso se debe a que vamos a dejarlo fuera de la base al inicio. Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, con el color piel. Lo que tienes que hacer es tomar amarillo y combinarlo con algo de magenta o rojo. Es importante que tomes en cuenta no solo los colores que vamos a mezclar, sino la cantidad. Por ejemplo, si usas mucho rojo, el color te va a quedar muy naranja. Si usas poquito, te va a quedar un color más como amarillo oscuro. Bien, este es el tono que buscamos y ahora solo lo tenemos que variar con blanco. Debemos agregar mucho blanco. Ahora, en lugar de agregar blanco aquí, lo que vamos a hacer es tomar poco de esta pintura y agregarla aquí, en el blanco, hasta lograr el tono que deseamos. Por ejemplo, yo creo que podemos utilizar un poco más de rosa, de rojo, para obtener un tono de piel más rosado. Ese tono de piel es el que podríamos agregar, por ejemplo, en las manos, en la cara, como base. Vamos a pintar en capas. ¿Qué significa pintar en capas? Bueno, que lo primero que tienes que hacer es agregar un tono de base. Aquí yo lo voy a agregar en la mano. Y también voy a agregar un tono de base para la ropa. Ahorita nos vamos a centrar el día de mañana, sábado, únicamente en pintar esta área. No es necesario que pases a pintar la parte de abajo ni el bebé. Únicamente nos vamos a centrar en este espacio del ángel que está aquí arriba, hasta la mano con el violín, hasta la otra mano aquí y acá. Solo ese espacio es lo que tenemos que pintar. Ahora, digamos que quieres pintar la ropa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fabricar un tono de gris de base, para lo cual vamos a combinar cian con un poco de magenta con un poco de cian. Debe predominar más el magenta. Y ese color nos va a dar un tono similar al negro. Y luego solamente con blanco vamos a ir variando la, la iluminación para obtener un gris. Ahora, al principio se va a ver como morado, por eso es necesario agregar un poco de amarillo también a la combinación para ir obteniendo un color como grisáceo. Listo. Ahora vamos a obtener diferentes tonos de este gris agregando diferentes cantidades de blanco. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este color gris como base. Recuerda que tienes que cuidar mucho la cantidad, ya que si, por ejemplo, agregas mucho magenta te va a quedar muy rojo, si agregas mucho cian te va a quedar muy azul. Esta es una de las áreas complicadas, tienes que cuidar muy bien la cantidad de pintura que vas a mezclar. Ahora, así. Después vamos a ir agregando diferentes capas. Por ejemplo, si queremos una luz en un pliegue, tenemos que colocar una capa de blanco.
Vamos a aumentar un poquito más aquí el blanco para ir aumentando la iluminación. Mientras que si queremos una sombra, tenemos que agregar más del color negro que obtuvimos nosotros mezclando magenta con cian y amarillo. En esta frecuencia de este esquema de CM y K, la combinación de todos los colores nos tiene que dar negro. Bueno, un color similar, es muy parecido al negro, muy oscuro, pero no es totalmente negro. Ese lo vamos a ir agregando en las siguientes etapas. Recuerda que esto es solo una base, solo es necesario agregar un tono similar. Así es como vamos a ir trabajando, agregando capas de pintura. Por ejemplo, si dices, lo quiero un poco más blanco, bueno, agregas un poco más de blanco y vamos variando el tono de esta manera. Al ser una base es muy importante que tomes en cuenta que no te va a quedar exactamente el mismo color, la forma no va a quedar perfectamente definida, así que no te preocupes mucho si se ve diferente a la foto. Esta es la primera etapa de la pintura, solo hay que tratar de colocar el color más similar. Si traes otras pinturas, por ejemplo, digamos que quiero aquí obtener el color café, bueno, tengo que primero hacer una combinación de magenta con amarillo para obtener un color naranja. Y luego al naranja combinarlo con un poco de cian para obtener un tono marrón. Ahí está. Le voy a agregar un poco más de rojo a la combinación. Listo. Y vamos a obtener un color oscuro, como cafecito. Ahora, pero si tú ya tienes un color como el sombra natural, el color piel, el gris, lo puedes agregar sin ningún problema. Aún así es importante tomar en cuenta siempre las combinaciones con los colores primarios para irlo matizando. Es decir, en lugar de que agregues un solo tono de café, combínalo con otros colores para ir logrando diferentes tonos. Lo mismo con el gris, en lugar de agregar un solo tono de gris, combina el gris con un poco de rojo, gris con un poco de azul, gris con un poco de amarillo. Y ve variando la iluminación, agregando poco o más, un poco más o un poco menos de... Un poco más o un poco menos de blanco. Así, de esta manera vamos a ir secando la imagen. Aquí va a ir el violín. Si al querer colocar un color encima no se agarra, eso es porque probablemente estamos usando poca pintura. Tienes que agarrar un poco más de pintura aquí y dejarla. Cambia de pincelada. No siempre tienes que usar la misma pincelada. Por ejemplo, esta es una pincelada circular. Extiende la pintura, pero a veces el color queda muy diluido. A veces es necesario agarrar un poco más de pintura y aumentar la densidad con una pincelada de punto. Es una pincelada como de rebote o puntillismo. Listo. De esta manera vamos a tratar de pintar la vestimenta de los ángeles con una base gris y vas agregando blanco encima para sacar luces en los pliegues de la tela. Y para las sombras hay que ir sacando el color, el más oscuro, como entre café y negro, aumentando la densidad de la pintura. Es decir, aquí tiene poca pintura, por eso el color se ve muy diluido, y aquí tiene mucha pintura, por eso el color se ve más saturado, más intenso.